deterioro de base inferior, lo que se pretende es ayudarle al paciente que tiene un problema de postura a mejorar eso, ¿sí? También, por ejemplo, muchas veces se usan lo que llaman los prismas gemelos, o sea que son prismas que van por ejemplo, ambos pasen hacia la derecha o ambos pasen hacia la izquierda, para con esos desplazamientos, por ejemplo, ayudarle a pacientes que tienen problemas de la postura y para caminar. Entonces, muchas veces los pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos o que han tenido accidentes cerebrovasculares, a ellos se les altera la percepción del espacio. Y algunos colegas, por ejemplo, el doctor Andrés Vivanco, que es uno de los de México que trabaja ese tema, ellos, por ejemplo, tienen videos de personas donde han tenido como esos antecedentes, los ponen a caminar por un corredor y la persona siempre va como pegada a una de las paredes del corredor, no es capaz de caminar derecho. Entonces les ponen prismas, les adaptan los prismas de acuerdo a cómo esté la alteración hacia donde tenga que inclinarse, y entonces el paciente empieza a caminar más derecho, como les digo también, para mejorar cuestiones de postura. Ahora el fin de semana pasado yo no vi el caso, lo comentaron al final porque yo estaba a cargo de dos consultorios, teníamos el taller de Asosabil de teórico-práctico en Cali, y comentaron el caso de un paciente, que el paciente caminaba de puntas. Nosotros este fin de semana vimos casos de pacientes con síndromes, enfermedades huérfanas, tenían también autismo, problemas de desarrollo, diferentes casos, ¿sí? Y entre ellos había un niño que lo que ellos describían era que el niño caminaba de puntas, y pues todo el tiempo lo había hecho desde pequeñito. Y le colocaron prismas, lo que no tengo claro es en qué base se los colocaron, si los colocaron base superior o base inferior. Los colocaron en una posición y no pasó nada. Y después cuando los voltearon a la otra posición, que como les decía que influye con la posición de los ojos, el niño inmediatamente asentó los talones. Entonces eso les causó mucho impacto, ¿no?, de cómo había cambiado eso. De todas formas, pues el niño no es que lo prescribieran eso una vez, hay que hacer pruebas, hay que mirar cómo es la adaptación, pero pues era como les decía, una muestra de cómo yo, con la posición de la mirada de los ojos, puedo alterar la posición del cuerpo. Bueno. Y esta última que vemos acá, que se llama la terapia sintónica, es una terapia como considerada como algo alternativo, no hay muchos estudios con respecto a ella. Se hace con filtros que son de densidad, de colores densos, y generalmente esos filtros tienen nombres de letras del alfabeto griego, entonces que gamma, que beta, ¿sí? Y entonces están clasificados en colores. Lo que hacen con la terapia sintónica, entre tratamientos también de ambliopía, de estrabismo, de algunos problemas oculomotores, también lo que tengo entendido es que con ellos se puede equilibrar el funcionamiento de los sistemas simpático y parasimpático. En pacientes que tienen daño cerebral por diferentes causas, puede ser traumático o puede ser por hipoxia perinatal o por alguna enfermedad inflamatoria o algo así, ellos pueden tener cambios en ese equilibrio. Nosotros sabemos que el sistema simpático es el que nos tiene alerta, que nos permite pues reaccionar a los cambios del medio, pues. Y el parasimpático pues es el que nos mantiene vivos, es como el que de base está funcionando permanentemente para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, uno puede tener inclinación hacia cualquiera de los lados. Uno puede estar con su sistema simpático demasiado activo, entonces son personas que tienen como una situación de excitación permanente, que son como demasiado sensibles a todo lo que hay en el medio,
como muy nerviosos, todo eso porque están como listos para reaccionar. Y en cambio una persona donde pasa lo contrario, donde está predominando el sistema parasimpático, entonces puede ser como muy letárgica, como que muy apática a todo, y también pues pueden tener otros síntomas, como de que se marean fácil y otras cosas, ¿sí? Porque no se pueden como adaptar fácilmente a los cambios del ambiente. Entonces con estos filtros que se colocan frente a los ojos y entonces el paciente está como recibiendo una estimulación luminosa por cierta cantidad de tiempo, se pretende como equilibrar esas funciones. ¿De la terapia? No, realmente no es que uno encuentre mucha información sobre eso, y esta se supone que no es bien antigua, porque yo trataba por ahí de averiguar y esa de la sintónica hay alguna información así como de vieja data, pero no es como tan popular ni tan conocida, pero pues son opciones que sí, que uno puede encontrar, porque yo sí me he encontrado con personas donde sus síntomas son muy ambiguos y son muy raros, ¿sí? Y por ejemplo en el caso del trauma craneoencefálico sucede que muchas veces los síntomas no se dan cuando recién tienes el trauma y la persona empieza a manifestarlos con el tiempo y no es que mejore, antes empeora con el tiempo. Pues aquí ya los conocen, anaglifos y polarizados. Entonces en los anaglifos tenemos estos juegos de colores que se utilizan con los filtros y que con ellos principalmente trabajamos ¿qué? En este video aprovecho para hacer este video para mostrarles pues cómo funcionan los filtros, cómo la imagen desaparece, la que está impresa en rojo a través del filtro rojo, pero se hace visible con el filtro verde, y en el caso pues, del lado verde ocurre lo mismo, con el filtro verde desaparece, mientras que con el filtro rojo pues va a hacerse visible. Y así pues independizamos lo que percibe cada ojo. Y ya sabemos que según cómo se coloque y cómo estén puestos los filtros, pues yo hago la convergencia o la divergencia. ¿Qué diferencias principales hay en el tratamiento entre estas dos? ¿Tiene más estilo? ¿Tú eres de ese grupo? ¿Y alguien que no sea de ese grupo? Pero cuéntanos tú para ti qué diferencias hay entre estos dos. No sé, pero yo creo. Sí, sabes, porque se supone que pasaste por la. Sí, yo siento que los estímulos, tienen más estímulos, Sí. más estímulos, lo que es de pronto directo puede ser un poco más complejo para el paciente. Más complejo, ¿sí? Y lo otro es que como tenemos estímulos aquí, se está haciendo estimulación más de la retina central, además de la periférica, ¿sí? Mientras que estos serían solamente periféricos. ¿Los conocen? Sí. Los anaglifos fijos, que también ya pues ustedes vieron de ellos en la práctica. Y de los polarizados, no les pude mostrar polarizados porque los dos que teníamos de polarizados, uno en la clínica y otro abajo, los dos se dañaron. Los polarizados, pues hay que tener mucho cuidado con respecto a la exposición a la luz, porque ellos con el tiempo se van como degradando. Pero también hay otra cosa que les puede suceder, y que fue lo que les sucedió desde acá, es que se van como soplando. Les aparecen como unas ampollas en las láminas, se deterioraron. Y pues el trabajo con los polarizados es, en este caso es igual, son dos láminas y dependiendo de cómo estén
dispuestas y de cuánto los separe yo, pues es la emergencia, la competencia de la emergencia y la cantidad que esté realizada. Aquí en esta vemos que tenemos las dos láminas, ahí están superpuestas, pero podemos observar que hay disparidad. ¿Sí? ¿Qué genera esa disparidad? ¿Qué genera esa disparidad? Sí, tiene que haber percepción simultánea, pero ¿qué más? Fusión. Estereopsis. ¿Sí? La disparidad lo que me va a permitir es que se perciba como el relieve, ya sea en volumen o en profundidad. Entonces aquí podemos observar que estas tienen más disparidad porque tienen que dar una sensación de que están más próximas que por ejemplo las que están aquí en la parte media. Y acá nuevamente la disparidad se incrementa, pero entonces ya la disparidad de aquí tiene que ser invertida con respecto a la de acá, para que dé la sensación de profundidad y no como si estuviera más cerca. Esta ya la conocemos, ¿no? Regla de apertura. ¿Quiénes son los del grupo de la regla de apertura? Entonces en la regla de apertura voy a aprovechar el instrumento para recordarles estos dos componentes. En los instrumentos yo tengo la posibilidad, de separar la respuesta acomodativa de la de convergencia. Entonces yo con eso manipulo la relación acomodación-convergencia. Entonces cuando yo tengo la regla de apertura, por ejemplo con la apertura sencilla, para que el paciente vea esto funcionado, pues él tiene que estar convergiendo sus ojos a la distancia de la lámina, pero la acomodación tiene que estar enfocada a la distancia, perdón, aquí a la distancia de la apertura, la convergencia, y a la distancia de la lámina tiene que estar la respuesta acomodativa para que la imagen sea nítida. Entonces ahí tenemos la combinación de las dos funciones, pero en diferente respuesta o en diferente cantidad. Este no le correspondió a ningún grupo, pero lo vamos a ver abajo en la 10. Este se llama el estereoscopio de Wheatstone. El estereoscopio de Wheatstone, así como el nombre que es con W, entonces uno le dicen también el estereoscopio W porque parece una W. Es muy sencillo, como ustedes ven, son unas láminas que están unidas por unas bisagras y estas dos bisagras se dejan fijas a través de unas varillitas y la que solamente se puede variar o mover es la del centro. Aquí lo van a ver pues montado en un soporte donde tenemos, esta es la bisagra que se puede variar, se puede abrir, se puede cerrar, estas dos están fijas y aquí en esta parte inferior ustedes no lo podemos leer como tal, pero hay una escala donde yo puedo medir la cantidad de efecto prismático que se esté provocando. Entonces este también es un instrumento para emergencias. Y si yo lo tengo en una apertura de 90 grados, perdón, de 30 grados, es el equivalente a la posición cero, a la ortoposición. Si yo lo abro más, el paciente se va a ver obligado a hacer divergencia y si lo cierro, a hacer convergencia. Esto que ustedes ven acá, estos son unos espejos. Y como ustedes ven, en esta parte se posicionan las imágenes que puede ser de estos juegos de tarjeticas, cualquier pareja se puede colocar ahí. Obviamente debemos tener en cuenta que queremos trabajar, si vamos a trabajar la percepción simultánea, la fusión, la estereopsis, tiene el mismo diseño que las otras cartillas, que los otros instrumentos. Y yo les puse acá los flippers porque obviamente también es un instrumento donde podemos combinar con flippers para hacer la terapia, para hacer los ejercicios. Entonces, ¿cómo se posiciona el paciente? Ustedes ven acá que están los estímulos, aquí son los espejos, el paciente coloca su parte media del rostro coincidiendo con la bisagra principal
a través de cada espejo es que va a ver las tarjetas que están colocadas al lado y lado. Aquí en nuestro caso nosotros tenemos esta reglita que tiene la misma finalidad. Aquí nos muestra la ortoposición y a partir de ahí, si yo abro más, es prisma base interna, si cierro más, es prisma base externa. Aquí está, por ejemplo, mi paciente vio la fusión en 4 base interna. ¿Eso qué será? Una exoforia, ¿sí? Entonces cuando yo le pongo al paciente y le digo, por favor dime cuando veas el cangurito fusionado con el otro cangurito y las otras estímulos que haya solamente un canguro. Entonces esa posición en donde él ve un solo canguro me registró que era este 4 hacia la base interna. Quiere decir que el paciente tiene una exoforia 4. Podemos observar la posición de los ojos. Entonces, ahí que le vemos el paciente que estaría trabajando. Convergencia, exactamente. Ahí lo tenemos trabajando convergencia. Y esto lo encontré recientemente. El instrumento se puede utilizar como un cheiroscopio. Mira, por el otro lado. Exactamente. Entonces, aquí en este caso se cierra completamente la bisagra de la mitad. El paciente va a estar viendo por el espejo la imagen que le colocamos a uno de los ojos y en el otro lado vamos a colocar una tarjeta blanca y que el paciente esa aplicación la encontré recientemente. ¿Lo conocen? El estereoscopio de Bernal. Del estereoscopio de Bernal vimos que trae pues, una gran cantidad de juegos de tarjetas donde incluso podemos tomar agudezas visuales y evaluar diferentes cosas de la visión binocular, la foria, vertical y horizontal. Este otro instrumento no lo asigné, pero es una cosa muy sencilla, se llama el separador de Remy. El separador de Remy entraría dentro del grupo de cuáles instrumentos. Septums. Septums, ¿sí? ¿Qué hace esta tablita? Pues romperme lo que percibe el ojo derecho con respecto al ojo izquierdo, simplemente haciendo de manera de obstáculo. Y tiene unas tarjetas que van aquí colgadas. Las tarjetas son transparentes, tienen que ser transparentes para que el paciente fije a través de ellas hacia la distancia, porque es de los pocos instrumentos que trabaja divergencia en la visión lejana. Y miren, es súper sencillo. Si el paciente está haciendo la fusión, pues también debemos percibir que sus ojos están haciendo divergencia. Este instrumento tan sencillo también nos disocia la parte acomodativa de la parte divergencial. Fíjense que para que el paciente pueda ver, aunque son pues, más bien unas imágenes gruesas, para que el paciente las vea nítidas, pues él tiene que estar haciendo algo de acomodación, pero a la vez tiene que, para poder ver la estrellita dentro del círculo, tiene que estar haciendo divergencia. Entonces estamos disociando esas dos funciones. Estas son se llaman las tarjetas salvavidas. Se llaman salvavidas es porque semejan los flotadores esos que tiran en la piscina o en el mar para sacar a las personas. Estas tarjetas salvavidas son muy versátiles y se pueden trabajar en la casa, lo mismo el anterior. Ustedes le pueden construir al paciente con un cartón faja o con algo firme el separador de Remy y lo pueden trabajar en la casa. Y aquí en este caso
Estas se pueden trabajar, miren, hay unos que son rojo-verde, por lo tanto se pueden trabajar con filtros, se pueden trabajar sin filtros, así como lo ven acá, se puede trabajar con septum, y en cada caso, pues digamos que hay variaciones en lo que yo estoy realizando. Si yo estoy utilizando un septum, es como si estuviera trabajando solamente divergencia, porque al tener yo el septum, mi ojo derecho percibe solamente los estímulos de su lado y el izquierdo solamente los de su lado. ¿Sí? Sí. Y bueno, y si pueden tenerla transparente, mejor, porque con la transparente pueden hacer de todo. Realmente no quiere decir que si la tienen opaca no se pueda trabajar, pero es que es más fácil que el paciente haga conciencia de que tiene que mirar a través de ella y que tiene que mirar de lejos cuando estamos trabajando la divergencia. En estas tarjetas ocurre un fenómeno, y es que cuando no usamos septum se deben ver en total 3 estímulos. Cuando yo hago la fusión, debo percibir 3 estímulos. Estos otros también son muy conocidos, los estereogramas. También los hay transparentes, los hay opacos, de percepción simultánea, fusión, estereopsis. En todos ellos, ¿qué es importante? La separación que hay entre los estímulos, porque entre más separados la demanda vergencial va a ser mayor. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene, además es transparente, o sea que también sirve para trabajar divergencia más fácilmente. Este tiene un error en el diseño. ¿Cuál será el error en el diseño? La diversión de las imágenes. Los círculos que se ven como que al otro lado. Este no produce estereopsis porque los dos círculos están desplazados hacia el mismo lado. La disparidad tiene que ser o en convergencia o en divergencia, si no, no da efecto 3D. Cordón de Brock. Este es muy famoso, muy popular, muy conocido, pero hay que saberlo utilizar. ¿Sí? ¿Qué podemos trabajar o estimular con el cordón de Brock? Podemos trabajar vergencias, podemos trabajar diplopia fisiológica. Dime. Sí, aunque en menor grado. En menor grado porque digamos que los estímulos no son tan acomodativos. Recuerden que para estimular la acomodación necesitamos que tenga principalmente detalles. El cordón de Brock es muy sencillo, lo pueden trabajar en consultorio, lo pueden enviar para que el paciente lo tenga en la casa. ¿Sí? Por ejemplo, una opción que yo he tenido últimamente es que yo tengo cordones hechos ahí en mi consultorio y se lo entrego. Entonces uno le dice hágalo, no lo hace. ¿Sí? Y eso que se supone que es una cosa de nada, pero mientras usted consigue la cuerda, la shakira, él no. ¿Sí? Entonces más bien tengan ustedes ya hechecitos cordones de diferentes longitudes, con varios estímulos. Ahí pueden ser de varias longitudes. Digamos que hay unos que incluso pueden ser hasta de 3 metros de longitud, porque con el cordón de Brock y con muchos de los instrumentos podemos trabajar lo que es también la integración motora, auditiva y cognitiva. Dime. La longitud promedio, digamos, si lo que usted dice, digamos cordonito de Por ahí 50 centímetros. Sí, además porque a veces al paciente le toca trabajarlo solo. ¿Sí? Si es un niño, pues el papá o la mamá se lo sostiene y está pendiente de la terapia. Entonces, pero si es una persona adulta, pues uno le dice, siéntese frente a una puerta y amarre lo de la perilla de la puerta. Bueno, Profesora, una cosita. ¿Y la separación de las bolitas aquí dicen que deben estar para trabajar? Por ejemplo, hay la distancia entre
Así. Bueno, esto digamos que depende de qué tan cerca o qué tan lejos se esté utilizando. Porque resulta que, si ustedes recuerdan, nuestro conocido oróptero y área de Panum varía según la distancia de fijación. Si yo estoy fijando muy cerca, el oróptero y el área de Panum son más pequeños, el área de Panum es más estrecha, y si yo estoy fijando más lejos, el área de Panum se amplía. Entonces depende de eso. Digamos que si uno está trabajando con un cordón que tiene por ahí unos 50 centímetros, 60 centímetros, más o menos una separación de 10 centímetros entre cada Shakira es suficiente para provocarle el dolor. Sheyman nos sugiere que antes de empezar una terapia pues debemos considerar algunas cosas. Determinar el nivel de complejidad para el paciente. Entonces, pues, si yo a un paciente le voy a poner una tarea que no es muy acorde tanto a su desarrollo cognitivo como físico, sino que está muy por encima de eso, pues el paciente, primero, no la va a lograr y segundo, va a sentir frustración. Pero tampoco me puedo ir al extremo de que sea demasiado fácil, porque entonces el paciente no va a sentir tampoco que va a ser algo como que lo desafíe, que lo anime, ¿sí? Entonces hay que estar alerta a los signos de frustración. Si ustedes lo practican en ustedes mismos, por eso es que la idea con los instrumentos es que ustedes los experimenten. Si yo no tengo experiencia de lo que es trabajar amplitud de acomodación y yo le digo al paciente, o lo pongo en el consultorio, hacer media hora de acomodación, terrible, ¿sí? En cambio yo he tenido una experiencia, sé que media hora es demasiado, entonces para no provocarle frustración al paciente, el paciente lleva 5 minutos haciendo el ejercicio y yo no voy a ser capaz de todo eso que me dijo el doctor, ¿sí? Entonces evitar esa frustración. Siempre hacer un refuerzo positivo. A nosotros nos suele suceder que cuando el paciente, por ejemplo, no progresa en la sesión, entonces uno de pronto pone como cara de aburrimiento y a veces usa como un lenguaje como de, ay, no mejoró, no avanzó, no. Y sobre todo, por ejemplo, lo hago mucho énfasis en la consulta pediátrica, que siempre tenemos que utilizar un lenguaje positivo. Cuando el papá o la mamá dicen, no se va a dejar, ténganlo por seguro que va a hacer caso, ahí sí va a hacer caso, no se va a dejar. Entonces, tanto los padres como nosotros debemos evitar ese lenguaje negativo, sino sí se va a dejar, le va a gustar, va a colaborar, es muy juicioso, se porta muy bien, vamos a jugar todo así con energía positiva. Mantener un nivel de entrenamiento efectivo, entonces a medida que el paciente progresa, pues yo tengo que aumentarle la complejidad y también tengo que variarle lo que estamos haciendo. Si yo todas las citas al paciente le hago cordón de Broca y fuera de eso también en la casa está haciendo cordón de Broca. Exacto. Enfatizar en que los cambios, bueno, esto es más como para decírselo al paciente adulto, ¿no? Porque Sheyman dice que el paciente tiene que ser como consciente de lo que está pasando y que lo que sucede es dentro de él, que no por fuera, que no es tanto por el lente ni por el prisma, sino que son sus ojos los que están respondiendo a esa estimulación. Informar sobre las metas de la terapia. A los niños muchas veces, sobre todo aquellos niños que ya son escolares, les emociona ver que vamos con el prisma de 20 y vamos a pasar al de 25, que vamos con el lente de -6 y vamos al de -7, ¿sí? Entonces a veces informarles de eso, de que ay, vamos a tratar de llegar a tal cosa, que no sé qué, eso nos ayuda a alcanzarlo. Sin embargo, pues también tenemos que ser flexibles. Es que el paciente tiene que tener una amplitud de acomodación de 12 y llegué a 11.25, no. Lo otro que hay que tener en cuenta es también ese balance entre síntomas
y los resultados. Porque cualquiera de las dos cosas, puede que cuantitativamente el paciente mejore, pero no sienta mejora en sus síntomas, entonces para él no debería hacer nada. Y por el contrario, yo puedo estar muy frustrada y no es que no logré llegar a la amplitud de acomodación, no es que el paciente ya no me duele la cabeza, ay, me siento tan bien, ya no me da sueño, ya no me mareo. Entonces, la flexibilidad y utilizar las técnicas de feedback, que ahora vamos a hablar sobre esas técnicas de feedback. Yo les he hecho énfasis a ustedes siempre de que cuando estamos haciendo las terapias, pongan al paciente, si le están trabajando acomodación, que esté diciendo en voz alta lo que ve. No simplemente, porque a veces es, ¿lo ve? Sí. ¿Lo ve? ¿Están haciendo flexibilidad? Sí. Y después uno va y lo rectifica y resulta que el paciente no lo veía, realmente no lo veía. Entonces yo no estoy controlando adecuadamente el proceso. A eso se refieren los feedback. Hay una información en cada terapia y en cada instrumento en la cual yo me puedo basar para saber si el paciente realmente está haciendo o no lo que yo espero. ¿Sí? Tan sencillo como lo que yo les decía, en estereoscopio de Weston, en regla de apertura, en separador de Bennett, ustedes pueden ver los ojos del paciente. Ese es un feedback. Los ojos, lo tengo haciendo convergencia. ¿Sí se ven los ojos en convergencia? Incluso a veces estamos trabajando acomodación. ¿Sí se ven las pupilas mióticas? Entonces tenemos estos 9 feedback: diplopia, supresión, emborronamiento, lustre, sensación kinestésica, silosoli, notación, localización y paralelaje. Esto, diplopia, supresión. La supresión siempre será un feedback negativo. Siempre que el paciente me informe que no hay partes de los estímulos, que no se ve completo lo que debería percibir, pues entonces hay supresión y para mí eso es una señal de que algo no está funcionando correctamente en la terapia. ¿Sí? La diplopia, por el contrario, puede ser a veces la respuesta que yo espero y otras veces no. Entonces les traje el ejemplo aquí del cordón de Brock. Cuando el paciente está, por ejemplo, yo le digo, vas a observar la chaquilla amarilla. ¿Cuántas rosadas, cuántas verdes hay? Ahí se debe ver doble. ¿Sí? Sí o sí. O sea, ahí la respuesta sería la adecuada. Por el contrario, el paciente me dijo, está doble aquí, pero después de la chaquilla amarilla, de ahí para allá se ve solo una cuerda. Está suprimiendo. ¿Sí? Aquí vemos entonces trabajando el cordón de Brock. El cordón lo ponemos a la altura de los ojos del paciente, sostiene el extremo que va aquí a la nariz y lo podemos combinar, por ejemplo, le puedo decir al paciente, mientras usted va haciendo las vergencias, vamos a hacer el jueguito de pico y pala, o sea que va a ir poniendo el pie delante del otro y generalmente cuando el paciente tiene dificultades con las vergencias, así, ¿no? Y le cuesta trabajo. Entonces no es algo que yo voy a hacer desde el comienzo. Primero le trabajo al paciente de manera estática el cordón de Brock y cuando ya logramos habilidad en eso, entonces lo ponemos a hacer, como les decía, integración motora. También se puede hacer con integración auditiva. Es el paciente mientras está haciendo las vergencias en el cordón, yo le pido que me responda preguntas sencillas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es el segundo apellido de tu mamá? ¿En qué año naciste? ¿Sí? Entonces lo mismo, el paciente tiene que armonizar los movimientos de sus ojos con lo que va respondiendo. Y el de integración auditiva, por ejemplo, ustedes pueden utilizar, hay una aplicación de acceso gratis para teléfono que se llama Metronomy.
metrónomo. Es un metrónomo que para los que saben de música, pues es el que da los compases, y lo pueden utilizar para que el paciente vaya al ritmo del metrónomo haciendo las divergencias. El metrónomo se puede colocar más lento, se puede colocar más rápido, entonces el paciente tiene que ir a ese ritmo. El otro feedback, emborronamiento. Entonces cuando el paciente nos reporta, bueno, aquí lo que pasa es que no he podido encontrar una imagen que cumpla mis requisitos porque se ve todo en borroso. Este es un estereoscopio de Bernal, pero modificado. Tiene los oculares, aquí van los lentes, pero está montado en una tablet. Y entonces ahí se pueden variar y se pueden poner todas las imágenes que uno quiera. Me parece súper chévere, súper versátil. El paciente, cuando ve borroso, ¿qué no está controlando adecuadamente? Su respuesta acomodativa. Entonces puede que esté haciendo la fusión, pero no está nitificando adecuadamente, no está controlando la acomodación adecuadamente. No siempre es malo, o sea, cuando yo estoy haciendo por primera vez una terapia, yo le puedo permitir al paciente que vea borroso, ¿sí? Que al menos, por lo menos al comienzo, logre la fusión aunque se vea borroso. Pero ya después, con el tiempo, yo le tengo que exigir, no solamente fusionado, sino además líquido. Exactamente. Esta es otra de las del misceláneo. Esta se llama la tarjeta de barriles y son unas tarjeticas que este es un lado y este es el otro. O sea, las tarjetas tienen impresas por lado y lado y tienen estos barrilitos por un lado verdes o azules y por el otro lado rojos. O los pueden hacer en los colores que quieran. La tarjeta de barriles se coloca, como la ven ustedes acá, a manera de septum. Y el paciente tiene que fusionar los barrilitos. Convergencia, pero es una convergencia fuerte, porque la tarjeta es cortica. Entonces, cuando ustedes al paciente le vayan a trabajar tarjeta de barriles, él tiene que tener ya una buena capacidad de convergencia. ¿Sí? Sí, que es lo que estamos mostrando acá. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, fusiona el barril de la mitad, los otros dos se van a ver dobles. ¿Y cómo se ven dobles? Uno se verá en diplopia homónima y el otro en diplopia cruzada. ¿Sí? ¿No? Y ahí tendríamos, por ejemplo, el feedback de la diplopia. Como la que está mirando directamente debe verse fusionada, pues ahí tenemos diplopia positiva, que es con los dedos dobles, pero aquí no debe verse doble. Y el efecto del lustre, ¿en qué consiste? Cuando nosotros vemos con cada ojo estímulos de diferente color y que yo tengo que fusionarlos, o sea, son imágenes iguales en forma, tamaño, pero diferente color, y yo tengo que superponerlas. Yo no veo como cuando yo cojo los colores y los combino, entonces que si yo combino el azul con el amarillo me da verde, no. Mi sistema visual no puede hacer eso, él lo que percibe es como un brillo, que se le denomina lustre. ¿Sí? Entonces cuando yo veo ese lustre, cuando mi paciente me reporta, hasta se ve como brillosito, como un grisecito brillosito, entonces yo tengo ahí la información que me dice, está fusionando. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se han comprendido todos? Sí, pero Dime. Si tú vas a trabajar, por ejemplo, de fisiológica, lo pones
de la mitad. Lo pones a fijar la de la mitad y las que están próximas y las que están lejanas se tienen que ver doble. Eso es importante. Si vas a trabajar emergencias, si el problema del paciente es convergencia, entonces tú trabajas derechos y si es de divergencia, empiezas más derechos. Pero tiene que mover la chupilita, ¿no? Sí. Pues uno las puedes pasar para aumentar o disminuir la demanda. Una pregunta. Dependiendo de lo que vas a trabajar. Digamos, se presentó que se había una duda. Yo no les entregar todas Y uno como hace, las chapelitas. frente a la selección del instrumento dependiendo del caso del paciente. 10. O sea, muchos Ya hice la primera fase. trabajan emergencia, 10. Sí, emergencia, Ya hice la primera fase, vas a Sí. aumentar otros a 20. aumentan la aprobación inmediatamente. Son de 3 Y otros son, digamos, de Y acción con el mixta. O completo sea, pueden trabajar fuerte la emergencia, pero de manera también menor el tema acomodativo. Dependiendo de qué uno elige el instrumento. O sea, realmente yo entiendo que son amigos de la complejidad, de mirar con el paciente, explicar, les van analizando, pero hay unos que pueden que tengan el mismo grado de complejidad, pero no cual eligen. el cordómetro, digamos que es lo que se puede utilizar inicialmente porque nosotros tenemos, digamos, también clasificado entre si los instrumentos son de visión abierta o habitual o si son de como más artificiales. Sí, por ejemplo, cuando tú miras un estereoscopio, a ti se te reduce tu campo visual, tienes un sistema de lentes que te está simulando otras condiciones, entonces eso es más alejado de la realidad. ¿Sí? Venga, quite de ahí. Entonces, si tú tienes el inicio de una terapia, pues utiliza lo que más se parece a la realidad. Luego pasas a instrumentos, aparatos, pero a la final vuelves a la realidad. Es como algo así. O sea, empezar como de lo. Yo siento que los instrumentos que ya ejercen un efecto óptico a través de lentes, de por sí tienen las zonas complicadas para el paciente. Entonces uno puede por ejemplo, entrar con el control de luz y todas esas más sencillas y luego ya ahí sí empezar a inducir efectos ópticos. Sí, pero habrá, digamos que ciertas variaciones. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene supresión profunda, a él le tienes que trabajar primero aparatos que sean muy disociantes, muy alejados de la realidad para poderle despertar la percepción simultánea. O sea, primero es fortalecer, o sea, fortalecer la convergencia, la divergencia para que ya puedas pasar a otros instrumentos Yo más creo que es al complejos. revés, primero enseñar que es converger y que es divergente. Sí, claro, cuando un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga estrabismo intermitente, generalmente él no sabe bien qué es converger y diverger, entonces digamos que sí, sería enseñar. Pero si tu paciente no tiene tanta tendencia a estrabismo, sino simplemente es como una debilidad de las reservas, de la emergencia, pues entonces ahí entras más a fortalecer, a aumentar la cantidad. Por eso, desde un comienzo les decía, cada caso es como que uno tiene que personalizarlo. Dime. En caso se podría quizás tener un que es como más sencillito y él se podría terminar con tarjeta de barrigas, que pues yo leí que eso es como un poquito más complejo, que es cuando ya el paciente Sí, tiene claro. ya tiene mejor trabajo. Sí, porque es que la tarjeta de barriles es por ahí de larga como mi palmo, entonces para la convergencia el paciente tiene que tener fuerte su convergencia para poder trabajar tan cerquita. La regla de apertura, Es bueno. porque digamos a la hora de la práctica no es muy difícil de hacer. O sea, es una prueba teóricamente sencilla de explicar, porque uno que la ha hecho, pues sabe que no tiene una complejidad final. Y si realmente se ve como buena, digamos, como resultado frente al tratamiento, pues puede ser muy bueno. Por ejemplo, el estereoscopio que tiene los lentes de acá, es el que gana como mayor disociación, realmente para mí eso es como
fue más difícil con ese. Pero como te digo, cada paciente se puede comportar diferente porque depende de cuál es su situación, ¿sí? La pregunta que tenga al principio de iniciación, o sea, digamos, acá en mi mente, podría, ¿cómo se llama? El estereoscopio. Ese le podría ayudar a estimular como el trabajo ojo-mano para mejorar el rendimiento académico. Puede ser, sí, sí. Yo ahorita, Bueno, pues digamos que coordinación ojo-mano te ayuda más que todo es como hacia la motricidad, al cálculo de distancias. Dime. hablando de lo que Nicolás acaba de decir, lo que usted mencionó ahorita también, en la terapia visual no solo se integra pero el tema visual, el motor, sino realmente todo lo que conlleva el desarrollo pues, del cuerpo total. El cordón de Bruch yo he visto que lo, digamos, combinan, no de pronto con otras terapias, sino con otros métodos de estimulación, porque, por lo que usted decía, tenemos que llama el pie, Pico y pala. es el pico y pala, pero le hacen preguntas. Entonces, a medida de que la persona va respondiendo, debe ir mirando el otro, o sea, el otro estímulo. Entonces, mantiene como varios estímulos integrados: de caminar, responder, implicar, el objetivo verdadero definir y simple. Entonces, yo creo que uno ya un paciente con condiciones como esas puede empezar con un instrumento que no sea tan complejo de aprender, pero sí de pronto aumentar el grado de complejidad con un tipo de preguntas, haciendo. Sí, es que la finalidad de toda esa integración es que tú en un mundo normal, habitual, te puedas desempeñar mejor. Porque, por ejemplo, si el paciente tiene que estar absolutamente, que no haya ningún otro estímulo, que esté en silencio, que esté concentrado, que no haya nada más para poder dirigir sus ojos a donde tiene que dirigirlos, pues, por ejemplo, ahorita, ¿sí? Que hay tanto ruido, que hay tantos estímulos externos, entonces el paciente no podría hacer ninguna actividad académica o laboral. Entonces la idea es como eso, como irlo llevando a que haya mayor tolerancia y a que haya mayor integración. ¿Preguntas? Pues dentro de los feedbacks, los que están que me preguntaron hace un momento, el silo y el sólido. ¿En qué consisten esos feedbacks? Resulta que cuando yo estoy haciendo de manera artificial convergencia o divergencia, hay una percepción alterada de lo que yo estoy observando. Esto lo demuestro aquí gráficamente. Cuando yo estoy mi ojo derecho fijando un estímulo que está en esta posición y mi ojo izquierdo el del lado contrario, o sea que para funcionar yo tengo que hacer convergencia, el resultado de la función me da un estímulo que es de menor tamaño. Yo lo percibo como más pequeñito. ¿Qué significa la sigla? El SOLI significa small in, o sea, cuando converjo se ve chiquito, y por el contrario, large out, cuando mis ojos van hacia afuera, cuando hacen divergencia, antes veo es como que se agranda. Vamos a ver si son capaces de hacer este ejercicio. Entonces van a poner sus puños pegaditos y van a observar en convergencia hasta que entre los pulgares vean un tercer pulgar. No, póngalos más o menos a la distancia de su longitud del brazo y hagan convergencia hasta que vean un tercer dedo entre estos dos. Pero se va. Okay. Ese tercer dedo, escúchenme cómo es el procedimiento. Ustedes colocan los puños pegados y entre los dos pulgares, cuando hacen convergencia, deben ver un tercer dedo. Ese tercer dedo se ve más chiquito. Yo lo veo hacia el lado de acá. Así yo te miro los ojos. No cerca los brazos, déjalos estirados más. ¿Cómo así?
Como si se fueran a mirar la nariz. Carlos, veas a esa Carlos, Déjenlos, no los acerquen, déjenlos quietos, pero hagan convergencia con los ojos. Como si te fueras a mirar la nariz. No veo tres. No, profe, no veo tres. Lo que nosotros hacemos. Yo tampoco veo tres. Todo el mundo por aplicar. Para el lado de acá. Lo hacen en parejas y entonces su compañero les ayuda colocando un estímulo más cerca para que los ojos converjan. Escúchenme. Entonces, por ejemplo, háganlo contigo. Ven para acá. Coloca los. ¿Lo puedes hacer? No. Entonces, mira mi dedo. ¿Ves el tercer dedito ahí? Ok. Voy a quitar mi dedo, pero tú tienes que mantener los 3 dedos ahí. Ven, se le abre, no puede. Pero esa es la idea, que usted le ayuden a su compañero. ¡Ojo! ¡Escúchenme! Que no he terminado la instrucción. Si son capaces de mantenerlo, entonces van a hacer lo siguiente. No solamente van a mantener el tercer dedito, sino que van a empezar a separar los pulgares. Miren cómo aumenta mi convergencia. Y el dedo de la mitad cada vez se va a ver más chiquito. Ese es el sólido. Ahí los que no murieron antes mueren. 4 estímulos es porque no están haciendo bien la fusión. No los veo. Y cada vez es más convergencia, pero además el paciente debe percibir que el dedito del medio se pone cada vez más chiquito. O sea, no se de que rompa la fusión. ¿Tú puedes? Bien. Cuando estamos haciendo esos ejercicios pueden estar presentes los otros también, los otros feedbacks, que son flotación, localización y paralelaje. Entonces, ¿en qué consisten ellos? Localización. Como ustedes ven aquí en la gráfica, el paciente tiene la percepción de un tercer estímulo, pero lo ve no solamente más chiquito, sino más cerca que los otros dos. Entonces, si yo le digo al paciente, señáleme dónde lo ve, él puede decir, lo veo acá. Puede señalar con su dedo y decir, obviamente pues ahí no lo está haciendo con los pulgares, pero por ejemplo con las tarjetas, si tiene las estereogramas o uno él puede decir, aquí lo veo ubicado en tal. Esa es la localización. Flotación pues es que se ve como en el aire. En el caso de la divergencia pues ahorita lo vamos a ver, ya no se va a ver ubicado aquí, sino se va a ver ubicado como si estuviera más atrás. Y en el paralelaje, ese es otro, consiste en que cuando yo hago acá la fusión, si yo muevo mi cabeza lateralmente, esa tercera de la fusión se mueve. Y entonces ese es el paralelaje. A ver si los que fueron capaces de hacerlo adicionan ese. Después de que hacen la fusión, si tú te mueves, el de la fusión se mueve también. Profe, ¿qué era lo que ustedes decían ahorita? Que si usted iba abriendo las manos, que no son Trabajas más convergencia. Pues obviamente tienen que ir más convergencia para mantener la fusión, pero además la tercera imagen se va viendo más chiquita. No puedo. Sí, pero yo no veo que mi ojo se mueva porque me grabé. Profe, acá. No, pero ahí no lo tienen fusión. Primero hacen la fusión. Eso. Antena.
Mis ojos se abren y se cierran, se abren. Es porque no la puedes ver. Entonces, esto acá es el small in. Y cuando hacemos divergencia es el large out. Entonces, cuando yo hago fusión de dos estímulos que están del mismo lado de cada ojo, cuando yo hago esa fusión, el resultado de la fusión se ve más grande, más atrás, y también tiene efecto de paralelaje, también va a presentar movimiento. Ese sí nos queda más difícil de hacerlo acá, eso lo necesitamos con las tarjetitas para trabajar. El efecto Soli no lo tengo en esta presentación porque es que el efecto Soli no lo percibimos nosotros, se supone que lo perciben los niños que no tienen todavía como la adaptación psicológica. En el efecto Soli es simplemente al contrario, cuando están haciendo convergencia ven grande y cuando están haciendo divergencia ven pequeñito. Eso. Y vamos a recordar rápidamente lo de los planos de la acomodación y la convergencia, porque es importante que tengamos presente esto. ¿Cómo lo manipulo yo en los instrumentos? Esto es la vida natural, ¿sí? La vida natural, la visión natural. Si yo observo este lapicero, mis ojos están haciendo una convergencia y una acomodación proporcionales para la distancia, ¿sí? Y para ver el objeto sencillo y para ver el objeto nítido. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con la regla de apertura? Cuando yo pongo al paciente a trabajar convergencia, los ojos están convergiendo a una distancia más próxima que lo que está a su acomodación. Entonces yo tengo una demanda de divergencia diferente para cada uno. Entre más separados estén entre ellos, pero ¿cómo sería para el paciente? ¿Más desafiante o más fácil? Más difícil. Sí, porque se aleja de la realidad. Entonces, cuando yo pongo al paciente a hacer una cantidad de convergencia diferente a la de acomodación, pues es más difícil. Es más, si lo pongo a hacer relajación de acomodación, pero convergencia, más difícil todavía. Yo puedo modificar las vergencias o puedo modificar la acomodación. Las vergencias las modificaré con prismas, la acomodación con lentes. Lo que más frecuentemente se utiliza realmente son los lentes. Por ejemplo, para la regla de apertura utilizamos los flippers de lentes. Pero vamos a hablar tanto de los dos, como de prismas como lentes. Si yo a este paciente le pongo prismas base interna, entonces ya dije que estoy modificando la acomodación o la vergencia. La vergencia. ¿Le estaría haciendo más fácil o más difícil la terapia? La terapia va a la divergencia. Si yo le estoy colocando prisma base interna, le voy a colocar prisma base interna para modificar el plano de la convergencia. Más difícil, más difícil. Con prisma base interna. Ah, no, más fácil, porque ya está ayudando a la diferencia. Decídanse. Más fácil, más fácil. El primo externo La diferencia. Esta era la posición inicial. Si yo pongo prisma base interna, pues yo corro eso para allá. ¿Qué hice? Los acerqué. ¿Sí? Entonces, si los acerco, más fácil. Ahora, vamos a modificar la acomodación con lente positivo. Con el lente positivo, ese plano de acomodación lo voy a desplazar hacia dónde?
¿Más cerca del paciente o más lejos del paciente? Lente positivo, ¿qué hace sobre la acomodación? Relaja. O sea que la manda más. Magnifica la imagen. Esta lo corre más lejos. El lente positivo no magnifica, o sea, relaja la acomodación. Sí, magnifica. Por eso, pero estamos hablando de acomodación. ¿Qué efecto hace sobre la acomodación? Para que el paciente vea nítido tiene que relajar. O sea que el plano de acomodación lo estoy alejando. Esta era la posición inicial. Si yo pongo lentes positivos lo pongo más allá. Por lo tanto, para el paciente va a ser más difícil la terapia. ¿Sí? Lo experimentaron ustedes con los instrumentos, ¿se acuerdan? Lo hicieron allá. Se ponían los flippers y con el lente negativo, si estaban haciendo convergencia era más fácil, pero si ponían positivo, muchos no lograban la fusión. Entonces, pues con lente negativo, movemos el plano de acomodación más cerca al paciente y por lo tanto pues va a ser más fácil. ¿Quedamos claros o todavía hay duda con eso? Eso era lo que yo les decía, observen los ojos del paciente. ¿Sí? Si yo estoy utilizando la apertura sencilla, pues debo ver los ojos en convergencia. Mayor o menor grado según las tarjetas que estemos utilizando. Si estoy haciendo con la doble apertura, pues entonces los ojos deben mostrarme que están haciendo divergencia para la fusión. Cuando yo utilizo estos instrumentos y lo hago de manera repetitiva con los pacientes, pues me voy familiarizando en eso. ¿Sí? A veces uno puede ver que el paciente, como por ejemplo con las reservas, uno ve que el paciente sí hizo divergencia, pero no hizo la suficiente. Si yo con el prisma anterior tenía, por ejemplo, esto de divergencia y le pongo un prisma de mayor poder, pues yo espero que haga más divergencia. Pero si se quedó como más o menos en lo mismo. Por eso los pacientes cuando yo le digo, ya estás viendo doble, ay, ¿cómo sabe? Pues porque me doy cuenta, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes alcancen, porque es frecuente que como dependen tanto de las respuestas del paciente, a veces el paciente y no es ni que mienta, simplemente no entendió o no lo percibió. Y entonces lo que les reporto a ustedes lo toman como la información, no solamente pasa con los pediátricos, también con los adultos. Pero alguna vez, yo no sé si les conté, una paciente le estaban haciendo PPC y desde que le ponían la luz ya la paciente reportaba doble. Entonces la estudiante me llamó y me dijo, no, es que ya todo el tiempo ve doble. Y pues yo le veo los ojos, no tiene por qué, porque no está de entrada con estrabismo. Entonces le pongo la luz y le pregunto y entonces decían, sí, veo doble. ¿Dónde ve las luces? Entonces una era el transiluminador y la otra era el reflejo en la regla de Crimson. Pero sí, pues estaba respondiendo lo que le pregunté. ¿Ve doble? ¿Sí? A mí me ha tocado, hay unas cosas, observarlos a ustedes mucho. Una vez un estudiante llegó y me dijo, paciente ve doble con la de PPC con luz y filtro rojo. Bueno, yo le dije, listo, muéstrame. Se me ocurrió decirle, muéstrame cómo lo hiciste. Cogió otro iluminador, puso el filtro acá. Yo le mechoné una ceja o algo. Una estudiante una vez haciendo una cicloplegia. Bueno, fue él instiló las gotas al paciente, al rato vino y me dijo, no doctora, el paciente nada que tiene el efecto de las gotas. Lo toqué con el copito y no tiene el efecto de las gotas. No escuché, en ese momento no escuché.
Bueno, esperemos más tiempo. La siguiente. Doctora, es que nada que le hace efecto. Yo lo toqué con el copito. ¿Qué? Que lo toqué con el copito. ¿Cuál es el procedimiento que estoy haciendo? Estoy dilatando. Y entonces, ¿por qué lo toca con un copito? Ay, no. Pero es exagerado.